Muy buenos días, el Señor les bendiga. Realmente es un placer para nosotros volver a estar en esta oportunidad para dispensar la palabra de Dios. Antes de entrar en el mensaje, me gustaría hablarle un poquito a los adolescentes y a los jóvenes y al resto de la iglesia. Pero digo los adolescentes y los jóvenes porque son los que están más familiarizados con la tecnología. Nuestro canal ya pasó nuestro primer K. Felicitaciones a todos. Gracias al Señor por habernos ayudado en esta tarea y gracias a todos los que nos apoyen. Queremos entonces, adolescente, joven, preste atención. Toma 10 personas, amigos, compañeros, recomiéndales el canal, pídele que se suscriban y que den like. Vamos ahora a saltar de nuestro primer K. Vamos ahora rumbo a los 10K. Jesús es el Señor. A toda la iglesia tomen a sus familiares, recomiéndenle, pídanle que se suscriban, que le den like y todos apoyando, vamos rumbo a nuestros 10K. El Señor les bendiga. Bien, el mensaje de esta mañana, nosotros tenemos un tema marco, ¿verdad? El tema general que estamos desarrollando es Dios nos llama a su reino y gloria. Estamos dentro del tomo, ¿verdad? La sección que se llama La perseverancia en la esperanza. Y estamos en el mensaje 16, la perseverancia, señal distintiva de un apóstol. Y vamos a tomar 2 Corintios, capítulo 12, versículo 12. Dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Esta mañana, Señor, te bendecimos y pedimos que esta palabra, Señor, pueda ser de ayuda, de edificación, de provecho para todos los que nos escuchan. Que tu gracia pueda suplir los corazones y que tu palabra sea para salvación, para edificación, para consolación, Señor, de todos los que nos escuchan por este canal. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 12, allí se habla de una señal. Y la palabra griega aquí es semeion. Y esto marca una distinción. Como cuando usted dice, búscame la flor, pero la que tiene tal detalle. O pásame el cuaderno, pero el que tiene tal marca. O pásame el cuchillo, pero el que tiene la cacha de madera. Es decir, hay muchos cuchillos, pero uno tiene la cacha de madera. O tráeme la libreta, pero la de espiral, la otra no es de espiral. Y así, lo que dice esta parte es una marca que distingue de otra cosa. Y en este caso, queremos hacer una referencia a que la perseverancia es la marca realmente distintiva de un apóstol. Quiero mostrar Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Allí dice, con respecto a la iglesia en Éfeso, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Es que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y en 2 Corintios 11:13, ese versículo no vamos a leerlo, simplemente anótenlo, dice falsos apóstoles. Ok. Según venimos en la secuencia del mensaje anterior, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, ha sido un versículo clave para nosotros, para marcar muchos asuntos y seguramente que de él vamos a hacer para desarrollar muchas cosas en el día de hoy. Pero no pierda de su cabeza el tema, la perseverancia, señal distintiva de un apóstol. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, nos muestra una estructura
fundamental, base que todos debemos tener. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de fe, primer elemento, del trabajo de vuestro amor, segundo elemento, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ok, todas estas cosas, por un lado, todos estos elementos, la obra de fe, el trabajo de amor, la perseverancia en la esperanza, pueden ser aplicados a nuestro proceso de salvación. Y cuando nosotros miramos cómo esta obra de fe, cómo el trabajo de amor, cómo la perseverancia afectó positivamente a la iglesia en Tesalónica, necesitamos mirar cómo fue que la iglesia en Tesalónica surgió. Porque la iglesia en Tesalónica era una iglesia muy, muy compleja. Quizás era una iglesia que tenía las siguientes características. Tesalónica, una ciudad muy dispersa, muy distraída, muy pagana, convergencia de muchos asuntos. Allí estaba la cultura griega, lo hemos hablado en anteriores mensajes, cuna de grandes pensadores y siempre ávido de escuchar nuevas cosas. Estas características, ¿verdad?, parecían no dar en Tesalónica una buena tierra para el evangelio. No eran personas muy que se iban a casar, ¿verdad?, comprometer con Dios, porque ellos tenían muchísimos dioses. Por eso su religión era politeísta. Ellos no tenían problema en añadir un dios. Tenían problema en sustituir todos sus dioses por uno solo. Y también en la democracia, porque ellos tenían su forma de pensar, ellos no querían una tiranía, de hecho usaban esos dos términos, democracia y tiranía. Hubo un gobierno de tiranos y de democracia. Y hasta aplicaban el asunto de la democracia entre sus dioses, porque sus dioses se ponían de acuerdo, llegaban a acuerdos y hacían cosas. Y dentro de esta ciudad, dentro de esta cultura, dentro de este ambiente, también teníamos sinagoga judía y teníamos la intervención de los judíos. Y en un lugar tan complejo, Pablo predicó el evangelio y desarrolló estos tres elementos. Es decir, obra de fe, trabajo de amor, perseverancia en la esperanza. Pablo hizo un gran trabajo de poder no solo predicar para la salvación de los hermanos, sino que aparte de eso poder sembrar la fe, haberlos cuidado, siendo un modelo en medio de ellos, entregando su vida y dejándoles a ellos la esperanza de que el Señor regresa. Y estos tres elementos dejados en Tesalónica llevaron a estas personas tan complicadas, tan complejas, a ser un modelo para el resto de los de Macedonia y Acaya. Tomemos Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Pablo dedicó 1 año y medio a Corinto, pero lo que dedicó a Tesalónica fue un tiempo mucho más corto. Sin embargo, los de Tesalónica llegaron a ser un modelo. Es decir, a partir de allí se escuchaba una fe que resonaba y que ellos llegaron a ser modelo para el resto de los de Macedonia y los de Acaya. Por esta razón, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué tenía Tesalónica? ¿Qué había en Tesalónica? Y tenemos que entender lo siguiente. Tesalónica entendió, los tesalonicenses entendieron que una vida normal de iglesia entiende, vive,
predica y practica esta estructura mencionada por Pablo en el capítulo 1, versículo 3. Obra de fe, trabajo de amor, perseverancia en la esperanza. Tenemos que decir lo siguiente: la iglesia desencadena los eventos finales para la venida del Señor. Es la iglesia a la que le corresponde producir los vencedores, llevar adelante todo lo que tiene que ver con la edificación hasta que todo se ha puesto bajo los pies del Señor. Vamos a tomar esto en Efesios capítulo 1, versículo 22. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ok, ¿cómo va a suceder esto? ¿Cómo es que Cristo llega a encabezar todo? ¿Cómo todas las cosas llegan a estar a sus pies? ¿Y cómo la iglesia participa de todo este asunto? Es por eso que es muy importante destacar que la iglesia tiene una estructura. Dígale ahorita al hermano que está al lado, la iglesia tiene una estructura. Y esta estructura, si la destacamos en palabras, es fe, amor, esperanza. En el contexto de Tesalonicenses es así: obra de fe, trabajo de amor, perseverancia en la esperanza. Ok. Aquí estamos en un cuarto. Y en este cuarto podemos ejemplificar lo que representa una estructura. A ver, se habla de una superestructura en ingeniería civil, se habla de una infraestructura y se habla de una estructura. Cuando hablamos de una superestructura, hablamos de la visión del arquitecto. Es decir, el arquitecto concibió una idea, un centro comercial, un dormitorio, un baño, un hotel, un gran complejo turístico. Esa es la visión del arquitecto, esa es la superestructura. Para que esa superestructura tenga soporte, se haga real, requiere entonces la infraestructura. La infraestructura es lo que las personas ven. Las personas ven un cuarto, ven el lobby de un hotel, ven una piscina, ven una casa, etcétera, etcétera. Detrás de eso está la estructura. La estructura es el fundamento. La estructura es la base. Pero la estructura es lo oculto. No hay infraestructura, no hay superestructura si primero no hay una estructura. Así que esta estructura comienza por tener un fundamento. Y este fundamento tiene que ver en primer lugar con las cosas que no vemos. Cuando un gran edificio, cuando un gran complejo va a ser desarrollado, una gran fábrica, nosotros podemos ver el movimiento de camiones, movimientos de tierra, materiales, muchas cosas que al final quedan ocultas. Cuando usted va a un centro comercial, muchas columnas están ocultas. El fundamento está oculto. Los cimientos que soportan la estructura está oculto. La estructura metálica muchas veces está oculta. Todo eso es lo que corresponde al fundamento. Pero déjeme decirle, no hay soporte para proporcionar la infraestructura. No hay soporte para la superestructura si no tenemos de primera mano una estructura oculta que fundamente. Hoy, amado hermano, amada hermana, amado joven que escuchas este mensaje, yo quiero decirte que una vida de iglesia normal tiene una estructura para que pueda desarrollarse, para que pueda crecer,
para que pueda tener un vivir normal y para que pueda producir los vencedores. Y esta estructura, para nosotros, ella está conformada por la fe, la esperanza y el amor. Pero en el caso de Tesalonicenses, está conformada por la obra de fe, está conformada por el trabajo de amor y está conformada por la perseverancia en la esperanza. Estos tres elementos interactúan. Estos tres elementos se conjugan y estos tres elementos se unen y son ellos los que soportan lo que sigue. ¿Dónde comienza la edificación de la iglesia? Comienza por la fe. Cuando predicamos el Evangelio, cuando nos predicaron el Evangelio, cuando le hablamos a nuestros compañeros de clase, a nuestros compañeros de trabajo, cuando alcanzamos a una persona, estamos, por un lado, expandiendo nuestra fe, pero estamos sembrando fe dentro de otra persona. Por eso, nosotros necesitamos que la palabra sea difundida y alcance. ¿Qué tal si tomamos Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6? Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Aquí comenzó a escribirse la historia de la iglesia en Tesalónica. Aún en medio de gran tribulación, porque históricamente pasaron muchos asuntos y los que escucharon a Pablo tuvieron que creer que las palabras que Pablo estaba hablando venían de Dios, que lo que Pablo estaba hablando no era un loco hablando, era Dios dándoles su palabra para levantar en aquella ciudad una iglesia. Y aquí nosotros encontramos que lo que primero sucede, ¿verdad?, para que la edificación de la iglesia se lleve adelante es la palabra que porta, que lleva adelante la fe. ¿Podemos ver el gráfico, por favor? Ayúdenme los muchachos, podemos ver el gráfico acá, etcétera, etcétera. Aquí nosotros tenemos la fe. La fe es lo que necesitamos llevar hacia adentro de las personas. Sin embargo, ¿cómo llevar esta fe hacia adentro de las personas? Usted necesita un canal. Sin ese canal, la fe no podrá ser llevada dentro de las personas. Esta es la fe. La fe debe ir hacia adentro del corazón del hombre. El corazón del hombre, la parte interior del hombre, necesita ser ganada, pero se necesitan pasar 3 puertas. Por eso, para que la fe sea llevada, nosotros necesitamos la palabra. Ok. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Dice así: así que la fe es por el oír. Preste mucha atención porque este versículo escucho a muchos hermanos leyéndolo mal. Dicen, la fe es por el oír y el oír la palabra. No, ahí hay un por. La fe es por el oír. El oír es por la palabra. Significa, ¿verdad? Otra vez el carrito que los muchachos ponen allí un momentico. Para que la fe llegue, él necesita abrir 3 puertas. Necesita tocar la corneta en 3 portones. El primer portón es el oído y representa a nuestro cuerpo. Por esa razón, las personas dicen, pero ¿es necesario un buen sonido? Es necesario. Es necesario que las personas estén cómodas para escuchar la palabra en lo que usted pueda.
póngalas cómodas, porque la palabra tiene que tocar primero, la primera puerta es el cuerpo. Si usted tiene una persona cansada, soñolienta, con hambre, quizás esa persona no abra la primera puerta, que es su cuerpo. La persona necesita un mínimo de disposición para escuchar la palabra que está siendo predicada, y ahí la primera puerta se abre. Cuando Mateo habla de la semilla que cayó junto al camino y que las aves la comieron, significa que la persona no tenía disposición. Es decir, la persona no estaba prestando atención y simplemente cuando la semilla vino, la puerta no se abrió. Ok, un asunto es la primera puerta, ¿verdad? La puerta de nuestro cuerpo. Alguien entonces seguramente va a hacer una pregunta. Hermano, ¿significa entonces que los que son sordos no pueden ser salvos? No, porque los que son sordos, su cuerpo tiene otra forma de interiorizar las señales. No son sonoras, son señales. Así como usted recibe ondas, ellos reciben el mensaje a través de señas. Y ellos, la puerta, este oído, esta puerta que se abre, el primer portón para ellos, son señas. Doy muchas gracias al Señor que en este último tiempo muchos esfuerzos se han hecho para que personas con problemas auditivos puedan tener acceso a la palabra de Dios. Ahora viene la segunda puerta. La segunda puerta es el alma. La parte líder del alma es la mente. La mente. Por esa razón, pasamos la primera puerta. Una persona necesita estar en condiciones, estar calmada, estar atenta a lo que usted está diciendo para que la palabra pueda ser recibida. Viene en la primera parte, el cuerpo. Pero una persona necesita entender. Porque si esa persona no entiende, entonces la segunda puerta no será abierta. Esta segunda puerta, que es el alma, empieza por la mente. En el cuerpo empieza por el oído, en el alma empieza por la mente. Por esa razón, es para nosotros vital percibir si una persona está entendiendo o no está entendiendo lo que nosotros estamos diciendo. Si alguien se levantara en este momento acá y le hablara a usted en alemán, ¿usted entendería? Pero usted tiene su oído bueno y usted quiere escuchar la palabra, pero ¿puede escucharla, puede ganarla? No, porque la segunda puerta no se abrió. Es por eso que de manera simple nosotros debemos hacer que las personas también entiendan lo que estamos diciendo. Por eso nuestro mensaje debe ser coherente y debemos tener la dirección del Espíritu para que la mente de las personas se abra. Cuando Pablo predicaba, dice que el Señor abrió el corazón de Lidia, porque ella estaba atenta, ella estaba pendiente, se abrió la primera puerta y se abrió la segunda puerta. Cuando la segunda puerta, ¿verdad?, se abre, allí la persona experimenta entonces gozo. Es decir, el alma, la puerta que se abrió de la mente, pasa a la emoción y de allí pasa a la voluntad. Como el etíope. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Porque la puerta de su alma fue abierta. ¿Qué dice Juan 1:12? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Otra vez el carrito, por favor. Lo que está significando, ¿verdad?, es que la fe que usted porta, ¿verdad?, a través de la palabra, pasó el cuerpo, pasó el alma y ahora llegó al espíritu. Y por esa razón una persona abrió su corazón y puede recibir al Señor. Y esta fe pasó a ser esta fe. Y esta fe es la fe objetiva, un conocimiento. Es algo externo, objetivo. Pero aquí llega a ser la fe
subjetiva, llega a ser una creencia. Y esta palabra que está siendo ministrada infunde la esencia, la sustancia de Dios hacia adentro de los pecadores y también hacia adentro de los creyentes para expandirse a su ser tripartito. Entonces, en cuanto a la obra de fe, nosotros necesitamos entender lo siguiente. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Toma esta palabra certeza, la certeza. Y vamos a tomar Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, certeza, sustancia, son la misma palabra y en griego esa palabra es hipóstasis o puede ser traducida hypóstasis y significa la esencia, la realidad, la verdad de Dios. En el mundo no existe una verdad absoluta, pero en Dios sí existe una verdad absoluta. Yo soy el camino, la verdad, no dice una verdad, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y por esa razón, ¿verdad? El cristiano no pertenece a una religión. La vida cristiana es una vida que se desarrolla con el primer elemento, el elemento de la fe. Y a partir de allí comienza un proceso de dispensar. Significa que la naturaleza de Dios va siendo añadida a nosotros, la naturaleza de Dios va siendo añadida a nosotros. Y esa esencia, ¿verdad?, de esa fe que se nos añade, produce algo. Como esa esencia es la esencia de Dios, y Dios en esencia es amor, el cristiano produce amor. Primera de Juan, ahora sí, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Preste atención simplemente. ¿Dónde comenzamos a mostrar, dónde comenzamos a ver la estructura? En la historia del carrito empezamos en el diálogo, en el gráfico del carrito comenzamos en la fe. Pero esa fe, ¿a dónde nos lleva? Al dispensar de la palabra transmite la esencia de Dios es amor, que se produce dentro del corazón del hombre. Se produce amor. La estructura de una vida cristiana es esta: fe, amor y sigue la esperanza. Esa fe, ¿verdad?, llena lentamente nuestro ser tripartito. Y nosotros entonces nos volvemos cautivos, prisioneros de una esperanza. ¿Por qué usted continúa en la iglesia? ¿Por qué continuamos con las reuniones? ¿Por qué continúa nuestro trabajo? ¿Por qué no desistir? ¿Por qué no soltamos las cosas? Si hay tantos problemas, ¿por qué no dejamos las cosas de lado? Porque muy en el fondo, nosotros tenemos la plena certeza y convicción de que el Señor regresará. Y que un día, todo lo que estamos sufriendo, todo lo que estamos padeciendo, todo lo que hemos pasado, todo lo que pasaremos, será recompensado cuando el Señor regrese. Y ahí nosotros entonces tenemos la estructura completa de una vida de iglesia normal. Fe, esperanza y amor. Ahora, de esta manera estructurado está muy hermoso, ¿verdad? Sin embargo, hablamos de que la señal distintiva de un apóstol es la perseverancia. Quiero mostrar lo siguiente. Nuestro modelo es el Señor Jesús. Y en el Señor Jesús nosotros vemos claramente la obra de fe, el trabajo de amor y la perseverancia en la esperanza. Yo voy a mostrar dos versículos. Uno es Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús
que venía a él. Y Juan conocía la profecía. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este pasaje es muy hermoso porque cuando usted ve esto, usted siente su perdón, usted siente sus pecados perdonados. Pero ¿qué sentiría usted si como humano a usted le estuvieran replicando que usted va a morir crucificado? Porque esto es lo que le estaba diciendo Juan. Él es el Cordero que van a matar. Él es el que van a matar. Significa que Jesús tenía una marca distintiva de sufrimiento. Filipenses capítulo 2, versículos 5 hasta el 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ok. Si nosotros queremos mostrar una marca en Jesús, está su perseverancia. A ver, el Señor nació en Belén, Belén de Judea, de la tribu de Judá, vivió su vida en Nazaret, nació en una familia, no era una familia noble, o sea, no era una familia de cuna, y tampoco tenía muchos recursos. ¿Cómo podría llevar adelante su encargo? Porque si usted tiene recursos, entonces usted podría decir, voy a disponer de 200 caballos, yo voy a llevar el mensaje con 200 personas que me acompañan y para el camino nos vamos a llevar, como yo soy familia, yo soy hijo de tal persona que tiene mucho dinero, entonces yo me voy a llevar tantos panes, me voy a llevar tantos quesos y así. No. Nuestra obra es una obra de fe y la obra del Señor Jesús estuvo marcada por la fe. ¿Qué quiero mostrarte? Los jóvenes tienen muchos proyectos. Las hermanas tienen ahorita muchos proyectos. Los matrimonios tienen proyectos, los ministerios de matrimonio. Y los ancianos tienen proyectos, tienen cosas que llevar adelante. Muchas iglesias, aunque estamos en pandemia y tenemos muchas dificultades, estamos pensando en tener un terreno. ¿Lo piensas o no lo piensas? Y en llevar muchas cosas adelante. Ok, esto requiere de fe. Así trabaja el Señor. Las cosas se mueven por fe. La primera parte es una obra de fe. Tienes que dar pasos, tienes que creerle a Dios, tienes que confiar que las cosas no están listas. Las cosas se producen cuando tú avanzas. Abraham no entendió, él recibió un llamamiento y simplemente dio pasos de fe. Ahora, una vez que damos pasos de fe, alguien que lleva el mensaje, un apóstol, experimenta el amor por las personas, por aquellos que está cuidando. En el contexto del Señor Jesús, me gustaría tomar Mateo capítulo 9, versículo 35 y versículo 36. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Esto es fe, hermano. Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Verso 36. Y esto es amor. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. El Señor no fue a las multitudes porque le podían dar dinero. El Señor no fue a las multitudes porque le podían dar pan. No fue a las multitudes porque le podían dar una casa. Fue a las multitudes por compasión, compasión. Esplanizoma, y es la palabra. Porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces veamos, el Señor inicia una obra de fe, no tiene nada en la mano. Y mientras avanza, aquellos que van creyendo
experimentan el amor. Él experimenta el amor por aquellos, tuvo compasión de ellas, estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y por último, esa obra encargada para edificar, para llevar adelante, para tomar de la mano, para sanar corazones, para edificar, para producir vencedores, termina en una perseverancia para cumplir a cabalidad su encargo. Mateo 26, versículos 36 y 39. Dice entonces, llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y en un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús fue despreciado, rechazado, calumniado. Y ya en la última parte, vean la perseverancia, en la última parte, el Señor hizo una oración. Y es como si el Señor estuviera diciendo, Señor, esto es muy duro, pero no sea como yo quiero, sea como tú quieres. Y aquí se muestra cómo nuestro Señor Jesús como modelo, no desiste de aquello que el Señor le encomendó. Amados hermanos que sirven, siempre habrán problemas. Amados hermanos que sirven, siempre habrá dificultades. Pero nosotros debemos entender que nuestro camino está marcado por estas tres palabras. Obra de fe. Las cosas no están en el mundo invisible. Tenemos que avanzar y pedirle a Dios que se hagan reales. El trabajo de amor, hay que cuidar a los hermanos. Y hay que perseverar. No puedes, por el primer problema que pasó, soltar lo que Dios te encargó. Pablo es una persona influyente, tenía todo lo que un joven desearía, un principal, y de la noche a la mañana el Señor se aparece, le habla y le da un encargo. Y Pablo comienza a llevar adelante una obra sin ser entendido ni por los discípulos del Señor ni por los judaizantes. Es decir, los discípulos no lo querían y esto de otro lado tampoco. Pero Pablo entiende que quien lo encomendó fue el Señor y comienza a avanzar. Cuando Pablo avanza, nuevamente se presentan los tres elementos. Pablo da pasos de fe y comienza a desarrollar un trabajo de amor. ¿Cómo es el trabajo de amor de Pablo? Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Yo no sé, hermano, cuál hubiese sido nuestra reacción al tener hermanos como los de Galacia, a los cuales Pablo les dedicó su tiempo, estuvo con ellos, compartió con ellos, y prontamente Pablo los ve desviarse completamente del encargo. Hermano, eso duele en el corazón. Y Pablo, en lugar de desecharlos, Pablo le dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Aún fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo mostró su modelo a los tesalonicenses cuidando, como una madre cuidaría. Y Hechos 20:31. Por tanto, velad acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. 3 años en Éfeso. Pablo pasó hambre, tuvo que irse a trabajar, pero eso no menguó el corazón de Pablo. Pablo no le echó la culpa a nadie. Y Pablo dijo, seguiré cuidándolos. Entonces, nosotros encontramos aquí un modelo, y vuelvo a repetir, jóvenes, muchas veces nosotros comenzamos algo
y en la primera dificultad no vemos un resultado, no apareció lo que queríamos y ya queremos que todo se termine. Y quiero mostrarte lo siguiente. No es tan fácil. Las dificultades vienen. Y en eso consiste el entender si somos llamados. Porque este mensaje se llama la perseverancia, señal distintiva de un apóstol. Y aquí la perseverancia tiene que ver con tu perseverancia, con tu actitud frente a los problemas que suceden, con tu reacción, cómo reaccionas cuando se presenta algo. Mira el caso de Pablo. En el caso de Pablo, Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Quiero decirte algo respecto a este pasaje, porque este pasaje lo revisan muchos teólogos. Pablo estaba muerto, o por lo menos esa era la apariencia. Era un cuerpo que no se movía, ensangrentado. El castigo por lapidación, que fue lo que le aplicaron a Pablo, era tirar piedra hasta que una persona perdiera la conciencia y se muriera. Y Pablo prácticamente estaba muerto. Hermano, este era el primer viaje de Pablo. O sea, entendamos algo. Este era el primer viaje de Pablo. O sea, para Pablo era fácil decir, Señor, yo creo que fue mi emoción, porque casi me matan. Vean, este era el primer viaje de Pablo y Pablo prácticamente murió. El siguiente versículo dice que los discípulos vinieron y oraron por él y él se levantó. ¿Pero qué hizo Pablo? Siguió, hermano. Esto es perseverancia, la señal distintiva de un apóstol. Perseverancia. Vamos a tomar Hechos 16, versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con vara. Dios mío, segundo viaje de Pablo. Y en este segundo viaje de Pablo, les caen a palo limpio. Dios mío, o sea, Pablo debió haber dicho, Señor, mira, yo creo que esto no continúa, o sea, esto no puede ser, o sea, wow, ajá. Pero el verso 24, el cual, recibido este mandato, se refiere al carcelero, los metió en el calabozo de más adentro. Habían muchos calabozos, él se aseguró de que fuera el peor de todos y les aseguró los pies en el cepo. Para los que no saben, el cepo era una forma de tortura. ¿Y cómo era el cepo? Había un cepo para la cabeza y las manos. Algunos han visto unas películas donde les ponen una tabla y les ponen las manos y la cabeza. Eso era un tipo de cepo. Había un cepo que era de los pies. Usted ponía los pies, le bajaban una tabla donde le cabían los pies, y era una tabla completa y ahí le ponían un seguro. Y entonces usted no se podía mover. Ajá, y si tiene ganas de orinar, por no decir otra cosa, porque usted va a estar medio amarrado hasta que lo suelten. O sea, no depende de usted. Ok. ¿Qué quiero decirle? ¿Cuál debió ser la actitud de Pablo? Perseverancia, señal distintiva de un apóstol. Yo quiero hacerte una pregunta. El servicio que tiene, ¿te lo dio Dios? Aquello que estás llevando adelante, ¿te lo dio Dios? Aquello que está en tus manos para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿te lo dio Dios? Si te lo dio Dios, vas a ser probado. Vas a necesitar perseverancia delante de las dificultades. Señor Jesús, verso 25 de Hechos 16. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Por eso dicen que estamos locos, hermano. Porque, miren, las circunstancias daban, perdón, para quejarse, para gritar, para maldecir, para echar la culpa, para hacer cualquier cosa. Pero la actitud de ellos era estar en paz
como compartió Silfredo en el mensaje pasado. Era una paz interior. Tal paz que ellos podían cantar himnos. Hermano, no te preocupes, porque hay dificultades. Es que las dificultades son parte de probar esta perseverancia. ¿Dónde se muestra que un apóstol es un apóstol? En los frutos, pero en la perseverancia. Si en la primera de cambios, en el primer proceso, abandonamos, entonces no eres un apóstol. Estoy hablando de un apóstol como función, pero estoy hablando de que la palabra apóstol significa enviado, y Dios te ha podido comisionar con muchas cosas. Señor Jesús, por eso nosotros necesitamos mirar hacia nuestros guías. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Yo quiero hacer un breve paréntesis y decir que esta perseverancia, la traducción que yo encontraría más, la traducción no, el sinónimo que yo encontraría más cercano en español es resiliencia. Y viene a mi mente la figura del hermano Don Yu Lan. No encuentro una persona con una actitud tan positiva al Señor Jesús. Pero aquí en medio de nosotros, hermano, qué hermano para llevar cosas adelante, para salir adelante, para tener una buena cara en medio de difamaciones, en medio de persecuciones, en medio de tantas de problemas, y poder llevar asuntos adelante porque entendimos que Dios los puso en nuestras manos. No desistir porque se presentó el primer problema. Así surgió la estancia, así surgió la editora. Si nosotros miramos Venezuela, ahí está Cesarea, hermano. Hoy nosotros estamos en Venezuela. Y digo esto con gozo, pero también con responsabilidad. Hoy en Venezuela pueden haber unos 3.500 hermanos. Eso no era el número cuando comenzamos. Pero esto ha sido el resultado de perseverar, hermano. Perseverar en muchas áreas. El perseverar de los obreros en cada región. El perseverar de los hermanos que cuidan ciudades, países, regiones, microrregiones. Señor Jesús, dentro de todo este asunto, los tesalonicenses llegaron a mirar a Pablo y a imitarlo y a ser iguales a él. Porque al recibir la palabra, ellos entendían que estaban recibiendo algo de parte de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, le dice Pablo a los tesalonicenses, y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Continúa la parte que sigue. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Sí? ¿Sigue? Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Cuando los tesalonicenses escucharon a Pablo, ellos escucharon a Dios hablando. Y esa es la misma sencillez que nosotros necesitamos tener hoy. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Dice, y cuando se levantó por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová nuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Ancianos, en este tiempo necesitamos fe. En Venezuela necesitamos fe. Sí se pueden llevar las cosas adelante, pero nuestra obra es de fe, no de que tengamos cosas en la mano. Y nosotros necesitamos el trabajo de amor. Hoy más que nunca, para ustedes, amados ancianos, hablo, está demostrado que nuestro trabajo de amor, que tiene que ver con cuidar a las personas, no va a poder ser llevado adelante
si no entendemos que los ancianos necesitan una red de cuidado. Por eso estamos trabajando con microsectores, estamos trabajando con líderes de microsectores, estamos trabajando con ministerio infantil, estamos trabajando con ministerio de adolescentes, estamos trabajando con ministerio de jóvenes, estamos trabajando con ministerio de hermanas y estamos trabajando con ministerio de matrimonio. ¿Qué es todo eso? Es una red de cuidado para soportar el trabajo de amor. Porque ¿qué es el trabajo de amor? Es cuidar. Es tomar a las personas que creyeron en la primera parte de fe y ahora atenderlas, cuidarlas. Señor Jesús, nosotros somos privilegiados, hermano. Pablo no tuvo esta estructura que nosotros hoy tenemos. Y hoy todos nosotros debemos ser conscientes que esta estructura es parte de nuestro trabajo de amor. Ahora, ¿qué necesitamos? Perseverancia. Si las cosas no salieron bien, perseverancia. Si tuvimos dificultad, perseverancia. Si un hermano nos corrigió, perseverancia. Si nos equivocamos, perseverancia. Porque la perseverancia es la señal distintiva de un apóstol. Una madre no desiste de su hijo. He visto madres que cuando dan a luz, sobre todo cuando son primerizas, sus hijos le rompen el pezón. Y eso es horrible. Por dos razones. Primero, porque la madre sabe que no puede dejar de darle pecho al niño, por un lado. Por otro lado, si deja de darle pecho, el niño se muere. Entonces, ella sabe que experimenta un dolor fuerte, pero por otro lado, no puede dejar de hacerlo. Y muchas veces, cuando nosotros cuidamos, cuando atendemos, es esto mismo. Es por eso que las dificultades vienen, pero no podemos dejar de atender personas. ¿Cómo vamos a dar pasos en fe? Creyendo que Dios lo va a hacer. Yo tengo fe, hermano, y yo espero que toda la iglesia en Caudare me está escuchando. Pronto tenemos un terreno. Diga amén. Y pronto vamos a tener donde reunirnos, donde quepamos todos, los 230 hermanos de Caudare. Vamos a tener un lugar donde reunirnos pronto, nuestro, propio. Eso es fe. Hay que avanzar. ¿Lo tenemos? No. ¿Tenemos el dinero? No. ¿Tenemos un plan? No. Tenemos fe. Pero, por otro lado, nada hacemos con un terreno. Nada hacemos con una estructura. Nada hacemos con un edificio si no existe un trabajo de amor que cuide a las personas y que gane a las personas. Y por otro lado, esto no termina allí. Por un lado, nosotros perseveramos esperando al Señor, pero por otro lado, perseveramos en medio de aquello que el Señor nos dio, porque la perseverancia es la señal distintiva de que Dios nos ha encomendado algo. Pablo no paró, perseveró. Y tú no puedes parar, tienes que perseverar. Dios te bendiga.